Bueno, muy bien. Teníamos anticipado ahí en los títulos uno de los temas más importantes porque tiene que ver con algo que está en estos momentos, reciente, hace unas horas nada más, la legislatura bonaerense. El ministro de Economía, Hernán Lacunza, explicó detalles del presupuesto, de eso y también de otras cosas que tienen que ver con lo que nosotros llamamos la segunda etapa de la gestión de María Eugenia Vidal. Vamos a hablar con nuestro invitado de ahora. Exactamente, un hombre clave, en este caso, en la relación de la gobernadora con la legislatura en la provincia de Buenos Aires. Es, a mi modo de ver, el radical o el representante del radicalismo en el Frente Cambiemos mejor posicionado en términos de la representación institucional que ostenta. Hablamos del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador. ¿Cómo le va, vicegobernador? Gracias por venir. Un gusto, un gusto. Bueno, le vamos a dar la posibilidad de que analice un poco las elecciones porque la verdad es que le fueron bastante bien. ¿Superó las expectativas? ¿Ustedes estaban confiados de que iban a dar vuelta a la elección primaria y los iban a acompañar como finalmente ocurrió en la provincia? Teníamos mucha confianza. Uno sabe que hasta que no se abran las urnas, pero estábamos confiados en lo que se estaba haciendo, estábamos muy confiados en la gestión, estábamos muy confiados en nuestros candidatos y estábamos muy confiados en algo fundamental. Yo creo que es determinante, que se empezó a recuperar con este gobierno y que en la provincia también lo encara especialmente la gobernadora, que es recuperar la confianza de la gente, y eso hace que muchos, aunque no hayan logrado sus objetivos o los resultados que esperan, pero confían en que por este camino sí se va a llegar. ¿Y se envalentonaron? Como dicen muchos analistas, ahora ganó Macri y salió con esta reforma que ha generado por lo menos mucha polémica, no necesariamente críticas por todos lados, pero sí mucha polémica. ¿En la provincia de Buenos Aires también van a salir envalentonados a anunciar o por lo menos a impulsar cambios profundos? O sea, no es envalentonado en el sentido de tomar esto como que fue un cheque en blanco, todo lo contrario. Esto nos genera un compromiso gigantesco, y tanto las reformas que presentó ayer el presidente Macri como las que pensamos avanzar en la provincia apunta a fortalecer eso. Este es el gobierno de mayor inversión social. Y este año, el año entrante, va a haber una inversión social de la misma característica. Es un año donde se ha generado un plan de obras públicas que está justamente en favor de aquellos que más necesitan, que es agua, cloaca, cordón cuneta, obras públicas en los 135 distritos, en las rutas, en escuelas, en hospitales. Se encara, y no con promesas, sino que se empiezan las obras con el cuarto tramo de la cuarta etapa del Salado para resolver uno de los peores problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. Usted habla de inversión social y cada vez más inversión social. Sin embargo, digo, esto no es no es resorte de la provincia, pero digo, para analizarlo en el contexto de lo que usted dice. Una de las propuestas que lanzó, o que por lo menos está lanzando el gobierno nacional, es reducir, digamos, en 100.000 millones de pesos lo que se paga a los jubilados el año que viene. Digo, ¿cómo se entiende o cómo hace para que eso se traduzca o quiera leerse como mayor inversión social? Pero es que eso es el gran desafío acá, es preservar y ir ganándole con los salarios, con el ingreso a la inflación. Y la verdad que en este país, que el propio gobierno se anime, impulse ajustes a los salarios o a sus ingresos en relación a la inflación, es un logro enorme. Es garantizar que no se va a tener nunca menos que lo que va aumentando la inflación. Sí, bueno, lo que pasa es que de esa manera no se recupera nada. En la provincia se recupera, digamos, se queda de un esa poquito manera perdido. siempre está, no se recupera, digamos. Se No. gana la inflación, listo, no perdiste. Empata, es claro. Siempre se empata, nunca se gana, digo, pero, pregunto, es una Primero, pregunta. está bien, pero digamos, esto forma parte todo de un proyecto mucho mayor. O sea, nosotros, este es un país que se vuelve a abrir al mundo, que ha empezado ya a recibir importantes inversiones y que con reglas claras vamos a recibir muchas más inversiones. Eso es fortalecer la producción y eso es generar trabajo. Tenemos una ley PYME que realmente es un gran apoyo a tantas pymes que son un motor importante de la economía, el sector agropecuario, el sector industrial. Estas propuestas que se están haciendo en relación a disminuir los ingresos brutos, es favorecer la actividad económica, y eso finalmente es consumo. ¿Qué detalle hay, ministro, justamente del ministro que usted estuvo hace un rato con él esta tarde?
de esto de la reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué aporte más nos puede hacer, más de lo que...? Bueno, mucho, porque en definitiva creo que es lo que más importante para afirmar tanto a nivel en el país como en la provincia, es que hay un rumbo, sabemos hacia dónde vamos, y cada proyecto de presupuesto va generando en ese camino. Entonces, acá se plantea básicamente con ir garantizando que baje el déficit, nosotros empezamos con un gran déficit, con una gran presión tributaria y con cero obra pública que genera una deuda social gigantesca. En la provincia empezamos por la obra pública, que a su vez fue generadora, primero de pagar, empezar a hacernos cargo de esa deuda social, y en segundo término eso generadora de empleo, y después eso mismo fue llevando a empezar a disminuir el déficit. Ahora vamos a ir por el segundo año consecutivo disminuyendo el déficit y empezar con la tercer pata, que es disminuir de a poco, paulatinamente, la presión tributaria. Todo eso va generando una economía que tanto con lo hecho a nivel nacional y provincial va a ir garantizando un crecimiento anual de no menos de un 4%. Ahora, vicegobernador, ¿cómo contempla la provincia de Buenos Aires? No sé si se lo dijo el ministro Lacunza hoy, porque, a ver, está claro que el ingresos brutos es uno de los impuestos que más impacta en la recaudación de fondos propios de la provincia de Buenos Aires. Yo no sé por dónde andará la relación, pero supo estar dentro del 70 y algo por ciento de la recaudación propia. Reducir parte del ingreso bruto efectivamente puede ayudar sobre todo a algún sector de la industria, particularmente si está direccionado a la pequeña y mediana empresa y demás. Pero ¿cómo reemplaza eso el Estado? Porque hay que financiarlo, digamos, a lo que se supone que se resigna. Sí, son 10.000 millones que se vuelca en definitiva del gobierno en función de generar una actividad económica. O sea, con más actividad. La actividad económica es lo que realmente hace falta en la Argentina y en la provincia tenemos todas las condiciones para hacerlo. Hay que impulsarlo y hay que ir generando una gradualidad, por eso Sí, yo decía... pero alguien le va a decir, hay algún kirchnerista que lo escucha y va a decir, al final se están dando cuenta que teníamos razón nosotros, hay que generar actividad económica, alentar el consumo para poder recaudar más. No, porque acá no hay relato. Estos sobre hechos concretos, nosotros no apuntamos a una economía que suba vertiginosamente como ha pasado, porque inexorablemente es una caída vertiginosa y nos retrocede 10 años en la pobreza. Esta oportunidad vamos por el camino serio, alguno puede entender que es más difícil y sí, pero es el camino que nos va a garantizar un crecimiento entre un 3,5 y un 4% anual, y paulatino y consolidado, que eso sin duda nos va a permitir poner este país de pie, esta provincia, y las mejoras van llegando a cada uno de los sectores. También hay algún otro que no sea, podría plantear que esos 10.000 millones, digo, si nadie lo controla, pueden ir al bolsillo de los empresarios pyme y nadie... digamos, y en vez de pasar una transferencia del Estado hacia empresarios y comerciantes. Bueno, la marcha tanto de la economía como de la provincia está todo... Digo, ¿hay alguna herramienta para decirle, mire, usted no le cobro 1% de ingreso bruto, pero si por este otro lado abre nuevas fuentes de trabajo va a tener tal ventaja o algo así? Digo, pautado, digamos, hasta determinados montos directamente tienen una alícuota cero, después se disminuye hasta tal facturación. O sea, la apuesta es que la empresa siga trabajando y facturando. Claro, como se van a ir generando mecanismos para poder generar el blanqueo, que la gente de sus trabajadores, para tener una formal y absolutamente donde cada uno se haga cargo de lo suyo, se le dan ventajas a la patronal para que en definitiva pueda incorporar a esos empleados y darle una formalidad. Y bueno, entonces vamos a una economía real y en crecimiento. Vicegobernador, ¿no es un poco egoísta de parte de la gobernadora esto de decir, no, ahora es época de obras de infraestructuras grandes y entonces no voy a discutir el fondo de infraestructura municipal? Uno entiende que pueden coexistir, como de hecho coexistieron los últimos 2 años. ¿No es una posición cerrada que además contrasta con esta decisión que ha ratificado la gobernadora de pedir más endeudamiento? A ver, la obra no se va a parar. En los distritos no es que no se va a seguir haciendo obra. En muchos distritos todavía hay obra pendiente, en algunos casos sobre la base del presupuesto 2016, otros sobre el 2017, después
O sea, ¿están los recursos y no se terminaron de ejecutar, por ejemplo? Por supuesto, en muchos casos está eso, y por otro lado hay obras que se van a seguir haciendo a través del Ministerio de Infraestructura en convenios con los municipios. Bajo ningún punto de vista se trata de parar la obra. Ahora, hay prioridades en obras importantísimas. Nosotros es fundamental resolver en determinado plazo, por ejemplo, el tema de las inundaciones, que tanto golpea a la familia y a la economía de la provincia y del país. Entonces, si hoy vamos a un plan con un sistema hídrico que nos permita recuperar tierras productivas, y son tareas que no demoran menos de 4 años, y bueno, y hay que darle prioridad a ese gasto. En definitiva es algo que le sirve a los 135 distritos, a todo el municipio, a todo el país. Entonces, eso es un poco gobernar. Gobernar muchas veces significa atender la urgencia y también programar hacia adelante, y esto es lo que se está haciendo. Vicegobernador, ¿cómo piensan ustedes trabajar políticamente dentro de la legislatura en estas semanas para tratar de sacar un presupuesto cuando, digamos, el panorama político de la provincia después de la elección quedó totalmente distinto a lo que era antes, primero? Segundo, no va a tener lo que decía Albino recién, el Fondo de Infraestructura. Digo, los intendentes no sé si van a empujar tanto a sus legisladores para que lo voten. Y además lo va a hacer con una conformación de una legislatura diferente a la que podrían tener el 10 de diciembre, cuando van a tener, ahí tendrían más posibilidades de tener más votos a favor. Digo, ¿cómo lo van a trabajar? Nosotros, si hay algo que caracteriza al gobierno, es tratar de participar a todos. La búsqueda de consenso, la búsqueda de acuerdos, más allá de que en algún momento se pueda llegar a imponer una mayoría, bueno, queremos darle la prioridad a partir. Hoy, por ejemplo, ha sido una reunión realmente muy importante, una comisión conformada por la Comisión de Presupuestos del Senado y de Diputados, donde el ministro hizo todo un desarrollo económico de la provincia, del proyecto de presupuesto, del tema fiscal y de la relación con los municipios, con todo su equipo. Se dio la alternativa de preguntar, las preguntas fueron respondidas, en algunos casos las preguntas van a ser respondidas posteriormente por escrito. Mañana va el ministro de Infraestructura, pasado mañana va a estar el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Salud. En definitiva, eso no es nada nuevo, siempre lo hicieron los ministros, cada vez que necesitaban, no importa el gobierno. Quiero decir que buscamos y hoy muy bien lo dijo el ministro de Economía ante varias de las afirmaciones. Nosotros toda aquella sugerencia que sirva para enriquecer un proyecto, en este caso el presupuesto, se toma. Entonces vamos a seguir por ese camino. No es mucho, vicegobernador, pensar en un aumento, por ejemplo, de algunos de los impuestos que cobra la provincia de Buenos Aires, promedio del 56%, por ejemplo, el inmobiliario, sobre todo si uno lo contrasta con lo que se supone que ha trascendido de las negociaciones que todavía no son públicas con el sector público, donde estamos en un escenario en que la provincia dice aumentamos el 56% el impuesto inmobiliario y le ofrecemos un 10% dividido en 4 cuotas de aumento salarial al sector público. Bueno, el revalúo de toda la zona urbana hace más de 12 años que está atrasado. Sí, desde el 2005, es cierto. Entonces, ahí se aplica toda una pauta que hace que hasta el 75% de las propiedades, en definitiva, van a pagar algunas 21 pesos, el máximo son 45 pesos por mes. Entonces, sinceramente, si uno toma y piensa en el 56%, cree que es algo distinto, pero eso está distorsionado. Usted dice, hay que proyectar el 56% a lo que está grabado hoy, que es poco. Y aparte que en definitiva va a incidir en mucha menor escala, y después, bueno, habrá de las propiedades de mayor valor, allí es donde va a ser más alto, un poco más alto, pero en proporción estamos hablando de montos que son absolutamente lógicos, justificados, y que no genera a nadie, no le cambia la realidad. Y sin embargo, o sea, asusta más el porcentaje que el aumento real. Porque es un porcentaje que se habla en términos genéricos, pero está todo hecho la proyección, el 50% es hasta 21 pesos, el 75% es hasta 40 pesos por mes, y bueno, por lo tanto, y en el sector después están
la tarifa social, que es una cantidad muy importante. Después hay exenciones hasta determinados niveles. Hay en los sectores agropecuarios, en la cantidad de hectáreas y en la cantidad de facturación. Hay lugares donde no se aplica directamente. Claro. Hay un acompañamiento a los sectores que han sufrido la emergencia, de tal manera que se hace con una visión realmente absolutamente seria y tratando de ayudar bajo ningún punto a partir de generar una mayor actividad económica. Ese es el objetivo central de esta propuesta. Y sin embargo algunos sectores agropecuarios ya han planteado que por ahí es un poco excesivo, sobre todo para el tema agropecuario, ¿no? 50% en algunos, en promedio, como dice usted, en promedio, para sectores de algunos campos y demás. Está bien, pero objetivamente en el desarrollo ya particular se ve que esto no llega a afectar de esa manera, en lo más mínimo. Entonces, ¿no va a poner en riesgo ninguna explotación agropecuaria, por ejemplo? No, todo lo contrario, y lo saben bien los sectores del campo. Lo primero que hemos hecho de este gobierno fue eliminar las retenciones. Nosotros somos conscientes que es un motor fundamental de la economía argentina, el campo, y generador de una actividad y donde se responde, por lo tanto, es al contrario, es generar los mecanismos para apuntalar un sector y otro sector y entre todos entender que esto más que la individualidad es lograr el conjunto. Ya que está hablando de este tema, ahora lo volvemos después a la provincia de Buenos Aires otra vez y algunas cuestiones que todavía queremos charlar con usted, como por ejemplo los gestos que ha pedido la gobernadora para ajustar la política y demás. Usted habla del campo. ¿Cómo toman ustedes la designación de Echeverre, el titular de la Sociedad Rural, como el ministro de Agroindustria que ha anunciado el gobierno hoy? Sobre todo porque además en el medio está involucrado un hombre que era representante de ustedes, Bullarle, hasta ahora el radical que formaba parte del gabinete de Mauricio Macri, que dejó de estar. No, bueno, nosotros desde la gestión somos Cambiemos. Y Bullarle, un excelente ministro que ahora va a ir a la Unión Europea, a llevar donde nosotros necesitamos fortalecer los vínculos porque queremos crecer y no lo podemos hacer solo. Necesitamos exportar, necesitamos generar vínculos. Y de tal manera que con la experiencia que lleva de estos 2 años como ministro de Agroindustria de la Nación, poder irse al lugar y que en este lugar haya alguien tan conocedor del sector. Ahora, ¿no se corre el riesgo, vicegobernador, de que algunos personajes que forman parte del gobierno nacional, que claramente están posicionados o representan a sectores concentrados, pienso por ejemplo en Aranguren al frente de minería, pienso en Brown al frente de comercio, ahora Echeverre en agroindustria, muchos lo habrán escuchado por ahí, es casi como atendido por sus propios dueños, digamos. Hay medio... ¿Usted cree que es un prejuicio eso o que...? Creo que bien aplicado, como se lo hace sobre la base estructural que tiene el gobierno, sí, es la gente que realmente conoce y que la tienen que poner sus conocimientos al servicio de un proyecto común. No. Pero el presidente de la sociedad rural ¿le va a prestar atención, por ejemplo, a la Federación Agraria? A la Federación Agraria. No tengan duda, porque este es un proyecto inclusivo. Lo mismo que pasa con Aranguren, o sea, no es como el primer prejuicio, no, va para Aranguren favorecer... mire que Aranguren tuvo alguna... Bueno, pero el tema tarifa era un tema necesario encarar. Nosotros veníamos de 12 años que no se tocó la tarifa, que no hubo inversión y que encima se instó a la gente al consumo. Queremos un país en serio y el país en serio tiene que encarar los problemas y no meterlos bajo la alfombra. Después se puede encarar bien, por ahí hay que mejorar, pero los que integran el gobierno tiene la visión social e inclusiva del gobierno, es aportar sus conocimientos en sus áreas para una visión social e inclusiva que es la característica excluyente que tiene este gobierno. Salvador, volvemos a la provincia de Buenos Aires para lo que decía Albino. ¿Hay algún detalle más de lo que se conoce de esto del ajuste en la política, la reducción de los gastos políticos que ha anunciado María Eugenia Vidal? ¿Hacia dónde va? ¿Hay cierto temor entre los empleados públicos? Porque por ahí
piensan que eso serían la variable de ajuste. No. Esto en el Ejecutivo desde el inicio fue achicar la planta política, no se tocó en lo más mínimo el personal. Ahora en la legislatura, la base que va a coincidir la totalidad de los bloques, vamos a tener un achicamiento de nuestro presupuesto que va a pasar hoy por hoy está determinado por Sí, ley. 1,5. Sí, el 1,5. Sí. Que va a ir al 1.2, después se Eso divide. ya está establecido en la ley de presupuesto. ¿En qué parte? No, eso es el presupuesto de Cámara que va a salir de la propia después. legislatura, no es el presupuesto de la Cámara. No hace falta reformular No nada tiene- más que un acuerdo político, porque lo fijan ustedes al presupuesto. Dicen el 1.2 y es el 1.2. Pero queremos ponerlo en una ley. Lo quieren poner en una ley. Para que efectivamente así quede. Y después lo mismo que las recomendaciones que se hacen a los municipios, en todo caso es controlar hacia adelante que no haya ingreso de personal por encima del crecimiento vegetativo del distrito. O sea, Y usted ha detectado, usted hace 2 años que gestiona, digamos, la Cámara de Senadores. ¿Usted ha detectado que tiene, por ejemplo, mucho exceso de personal? después nosotros tenemos con el achicamiento del presupuesto. Sí. Cada una de las cámaras tiene que buscar de adecuarlo para, obviamente, de la mejor manera. Pero uno se tiene que limitar al monto que ya está establecido. Y ahí es cada uno encontrar la forma de dónde hay que reducir gastos, dónde hay que achicar los gastos, como para poder llevarlo a la práctica. Pero pensaron, por ejemplo, ustedes en algún momento, como han hecho en otras dependencias públicas, sobre todo porque se habla, entre otras cosas, que no sé si es cierto o es un prejuicio, que nadie sabe la cantidad de trabajadores que tiene el Senado o la Cámara de Diputados, la legislatura en general. ¿Pensaron en algún momento ustedes, por ejemplo, poner la maquinita con el dedo para ver? Son todas variantes, son Sí. todas alternativas que están. Por eso yo digo, lo importante es dar tranquilidad en ese sentido, en todo ámbito de la administración. No es la idea del gobierno echar gente, eso hay que absolutamente sí ordenar. Sí ordenar, y sí me parece correcto poner acotamiento en determinados presupuestos que son necesarios en la realidad que vive la provincia. ¿Había algún proyecto ahí de algún legislador de la oposición que, entre otras cosas, intentaba transparentar lo que se supone que de aportes va de legisladores a los partidos políticos? ¿Cómo ve esa iniciativa usted? O sea, toda iniciativa, lo primero es que vamos a hacer el acortamiento del presupuesto, y lo otro, a partir de allí, toda iniciativa que pueda ir en el mismo sentido es para ser analizada y ver sus pros y sus contras, y en función de eso poder aplicarlas o no. Vicegobernador, la última pregunta de mi parte, porque ya estamos casi sin tiempo. El Senado tiene 42 senadores, 46 senadores. ¿Cuántos empleados de planta permanente tiene el Senado? ¿Se sabe? Eso es un dato que... Y son alrededor de 1.200, una cosa aproximada. Pero, bueno, Pero porque ahí tienen permanentes, temporarios y contratados. Seguro. En ese plantel está todo. Hay, en esas características hay distintas composiciones, y bueno, y conforman un total sumado personal transitorio, permanente, de planta. Debe ser en torno a los 1.800 aproximadamente. Sí. ¿Y es usted mucho o considera poco? que sí? No, bueno, pero eso es adecuar a la realidad. Objetivamente, si uno arranca de cero, siempre... Parece pero mucho, me ¿no? parece Parece que mucho, porque es más de 40 por el- legislador, o 40 por legislador. La voluntad es compartida entre la totalidad de los bloques, de buscar la manera de ir acompañando el tiempo. Vicegobernador, gracias. Les quedo muy agradecido a ustedes. Daniel Salvador, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, acá estábamos. Sí. Hablábamos con él de algunas cuestiones que claramente tienen que ver con el debate que se viene en la legislatura. Yo tengo una opinión bastante particular. La verdad es que como gesto político me parece interesante que en este caso la gobernadora haya propuesto achicar el gasto político a los legisladores. Ahora, no nos tenemos que olvidar del porcentaje. Estamos hablando del 1% del presupuesto total de la provincia de Buenos Aires. Que haya un achique del 1% del presupuesto total de la provincia de Buenos Aires no le mueve el amperímetro a nadie, ni va a significar que vayan a cobrar mucho más los trabajadores públicos. Es un gesto político, no está mal. Ah, a propósito, perdón, porque es clave también, las jubilaciones de privilegio, eso lo ha dicho la gobernadora. Ese es un proyecto que va a entrar y nosotros compartimos plenamente el criterio que tiene que haber condiciones iguales para todos.
Y yo te digo, las sumas de todo esto, lo que se van generando a partir de los distintos estamentos del Estado que se puedan ir acotando, se va formando Claro. un fondo que también Claro. Pero Si sirve. cada Pero no, las dependencia... jubilaciones, hay una idea, eso es un proyecto que va a entrar posteriormente, Sí. en estos días va, Sí. y que busca de equiparar las condiciones de la jubilación para todo el personal, y Sí. eso sin distinción para los legisladores. Pero ¿cómo sería? Ah, para todo el personal y sin distinción. Misma Sí. cantidad de años, de años, misma cantidad de aporte. aporte. O sea, por más Claro. que haya sido legislador, tiene que haber estado Cantidad 30 años de aporte. de años 35. y aporte. Bueno, Gracias, muy bien, ahí está. Giovanni. Entonces, el vicegobernador Daniel Salvador, también tenemos que decirlo, no le elude a ninguna de las preguntas, contesta todo, así que muy agradecido. Una pausa, vamos a hablar por supuesto con hombres de la oposición, como siempre los tenemos acostumbrados, y una interesante charla con el director nacional electoral. Estuvo a cargo del último proceso electoral y queremos hablar con él particularmente, más allá de algún repaso de cómo transcurrió la última elección, los cambios Que se vienen. se vienen y en todo caso qué factibilidad hay de poder concretarlos. Ya volvemos.